Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por la oportunidad que Dios nos ha dado en esta noche y también por estar conectados y tener esta oportunidad en que juntos podamos estudiar un tema de las Sagradas Escrituras. En esta noche quiero que tratemos un tema sobre creer en Jesucristo a través de las Escrituras. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque en el primer siglo con los judíos se dio un problema parecido al que nosotros estamos viviendo ahora. Aunque ellos eran contemporáneos de Jesús, ellos tenían los escritos que todos los judíos habían tenido desde la ley, la historia, los profetas, y ellos tenían todos los escritos y eran tan ordenados que todos los días sábados estaban leyendo y estaban estudiando sobre las leyes y sobre todas las historias del pueblo judío. Pero cuando vino Jesús, ellos no entendieron que Jesús era el que Dios les había prometido y era el que Dios les había dicho que iba a hacer la voluntad de Él. Y no lo entendieron porque aunque tenían las escrituras, las leían y conocían mucho de ellas, no llegaron a creer en las escrituras. Y de eso, hermano, quiero que hablemos en esta noche, de que nosotros también debemos de aprender a creer en las escrituras. Hay muchos hermanos que predican ahora y ustedes saben, muchas religiones que están con la Biblia, la misma que nosotros tenemos, y están predicando en este tiempo y hablan mucho de todo lo que está escrito, pero cuando nosotros vemos su comportamiento, no es exactamente el que Dios quiere. Y es porque se está dando el mismo fenómeno, y es de que realmente no creen en las escrituras. Las conocen, las leen, las estudian, pero no creen en ellas. Y de eso vamos a hablar. En Juan capítulo 5, Jesús ha sanado a un paralítico en el estanque allí en Bethesda, y lo empezaron a criticar porque él le había dicho que tomara su lecho y caminara. Y como era día sábado, dicen que no podía llevar el lecho porque eso era hacer una obra en día sábado. Entonces dice ahí en el versículo 17 que Jesús lo vuelve a encontrar en el templo, y cuando lo habla con él, le, le dice, ¿verdad? Que no peque, que siga adelante. Y a los judíos que lo estaban, a él queriendo condenar y que lo querían matar porque había hecho esto en el día sábado, les dice en el versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y era algo que ellos no lo podían aceptar. Hermanos, si Dios siempre estaba obrando, aunque fuera día sábado, Él estaba ayudando, proveyéndoles, cuidándolos. Dios nunca se descansaba aún el día sábado porque tenía a todo un pueblo, una humanidad que atender, pero ellos no podían entender que ayudar a una persona era algo importante y no importaba el día en que se hiciera, porque Dios en el día sábado también hacía obras importantes para ellos. Y del versículo 19 en adelante, les empieza a dar una explicación sobre el por qué él había hecho estas cosas y por qué Dios estaba con él. Dice allí, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los judíos tenían este gran problema y es que no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús estaba haciendo las obras igual que el Padre las había hecho. Las Escrituras hablaban mucho de las obras que Jesús estaba haciendo y esto ya se habían manifestado, pero ellos, aunque las habían leído, pero no habían creído en el Padre. Y por eso que Jesús dice que el Padre es quien le había dado a él la facultad de poder hacer todas estas obras para mostrar que él era el Hijo y que él tenía la autorización del Padre. Y dice versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Una de las cosas era que si ellos no aceptaban a Jesús como enviado de Dios, como el Mesías, tenían un problema tremendo y es de que no estaban dándole credibilidad al Padre. No creían en el Padre en todo lo que él había dicho y no le podían honrar, dudando que el Padre no hubiera enviado a Jesucristo. Y por eso es de que Jesús está tratando a ellos de demostrarles a través de las obras que estaba realizando que él sí era el Hijo de Dios. Y por eso dice que el Padre le había dado la oportunidad de juzgar, pero también le dice en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús era exactamente lo que el Padre decía que él iba a hablar y iba a decir. Jesús no estaba hablando, hermanos, nada adicional por sí solo, sino que Jesús estaba hablando lo que el Padre quería que él dijera. El mensaje de Jesús, cuando habló del Evangelio del Reino y cuando él empezó a explicar mejor las Escrituras, que lo hacían los maestros judíos, era lo que el Padre le había permitido, porque era la única manera en que las personas podían pasar de la condenación a tener vida eterna, de la muerte a la vida. Y por eso dice el versículo 25, de cierto os digo, que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Jesús sabía, hermanos, que él traía un mensaje importante de parte del Padre y ellos tenían que poderlo oír y lo tenían que creer, porque solamente así podían ellos llegar a tener la vida eterna. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para los judíos que estaban escuchando esto, era algo completamente
digamos, difícil de poder aceptar y de poderlo creer, que Jesucristo, así como ellos lo estaban viendo como el que se había criado allá en Nazaret, alrededor de Galilea, él pudiera ser el enviado de Dios. No le tenían credibilidad a él, y aunque él estaba haciendo las obras que las escrituras decían, pero no podían creer en él. Y en el versículo 30 les empieza a decir: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo, hermanos, él estaba haciendo algo realmente sorprendente, porque si los judíos hubieran creído a lo que estaban leyendo en todas las escrituras, ellos hubieran comprendido que él estaba haciendo las obras del Padre. Y Jesucristo fue tan humilde que él mismo dice: yo no estoy haciendo nada por mí mismo, aunque él tenía poder, pero él no estaba haciendo nada, sino que él lo que estaba haciendo era hacer la voluntad del Padre, que ya la tenían escrita. Por miles de años ellos la habían estado teniendo y la conocían. Dice el versículo 31: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas os digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En esta porción de la Escritura, hermanos, Jesucristo fue no solo enfático, sino que fue un poco duro con ellos, y aún con los que tenían confianza en Juan, por la forma en que él les explica. Y él les dice: si yo doy testimonio de mí, mi testimonio, dice, no es verdadero. Hermanos, muchos religiosos, nosotros sabemos que les gusta dar testimonio de ellos mismos y relatan la forma en que se han convertido. Y uno dice: ¿hasta dónde realmente será cierto o será mentira lo que ellos están hablando de su vida? Jesucristo no quiso hablar de sí mismo, sino que él esperó que fuera el Padre quien diera testimonio de lo que él era y lo que tenía que hacer. Y por eso dice que el testimonio del Padre, ese sí era verdadero. Y aquí introduce a Juan, porque Juan, él le llegaron y le preguntaron, dice en Juan capítulo 1, si gustan lo leemos, Juan capítulo 1, del versículo 29, a Juan le preguntan que si él era el Cristo, porque los judíos aceptaban que Juan sí tenía ciertas condiciones porque era hijo de un sacerdote. La forma mística en que él vestía y comía se parecía mucho a Elías. El mensaje de Juan era un mensaje fuerte para el pueblo, y él empezó también a bautizar a las personas para arrepentimiento. Y muchos de los judíos creyeron en Jesús, perdón, en Juan, que era enviado, pero no creyeron en Jesús, aunque Juan dio testimonio de que Jesús era el que Dios había enviado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que yo,
es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto dije por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermano, Juan fue claro al presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Juan sí conocía a Jesús porque eran de la misma familia, ¿verdad? Ellos se conocían, María se conocía con Elizabeth, y ellos sabían que eran de la misma familia, solo llevaban una diferencia de 6 meses nada más. Pero Dios que envió a Juan, o el Padre que envió a Juan a bautizar con agua, le había dado ciertas características, quién era el Hijo de él, quién era el Cristo, y le había dicho que sobre el que viera descender el Espíritu era el que iba a bautizar con, perdón, él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto fue lo que sucedió. Y Juan dio testimonio de esto. Pero dice Jesús que el testimonio de Juan, porque él no recibía testimonio de los hombres, sino que él estaba recibiendo el testimonio de Dios. Y aunque Juan había hablado sobre esta verdad, él esperaba mejor el testimonio de Dios. Dice en el capítulo 5 de Juan, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. ¿Quién era Juan? Dice versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Los judíos hermanos contemporáneos de Jesús y de Juan, ellos aceptaron que Juan traía una luz para ese pueblo y que Juan estaba haciendo algo sorprendente. Y ellos quisieron aceptar esto de Juan, pero no estaban aceptando cuando él les dijo que Jesús era el Hijo de Dios, era el Cordero que Dios había enviado para quitar el pecado del mundo. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cuando Juan le mandó a preguntar a Jesús que si realmente él era el enviado de Dios, dice en Lucas 7, versículo 22, Juan 7, 22, dice, perdón, vamos a leer desde el 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que preguntase, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaban hablando del Cristo, del Mesías, el que Dios había prometido para salvación. Y dice que Jesús, lo primero que hizo, en lugar de contestarles, dice el versículo 21, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo, id
y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Hermano, Jesús no quiso solamente decirle a los discípulos que había enviado Juan, sí, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Cristo, sino que él lo que hizo fue hacer obras para que ellos la vieran, y cuando ellos la vieron, pudieron llevar a Juan el testimonio de lo que habían visto. Y cualquier judío podía saber que esas obras las iba a hacer el Mesías, el enviado de Dios. La, la ley había hablado sobre eso. Y estas obras ya las había hecho el Padre durante toda la historia de Israel. Y ellos estaban viendo en Jesús que Él estaba obrando de la misma manera que el Padre lo había hecho entre el pueblo de Él, entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, ni tenéis de su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y aquí, hermanos, es donde les dije al principio del gran problema de los judíos. Leían la palabra, estudiaban la palabra, pero no la tenían ellos en su corazón. No la habían creído. La tenían en sus mentes, pero no la habían creído. Porque si ellos hubieran creído a todo lo que estudiaban, entonces ellos hubieran entendido fácilmente que Jesús sí era el enviado de Dios. Por eso les dice a ellos, Él les dice que realmente ellos no tenían la palabra, aunque tenían los escritos, pero no la tenían morando en ellos, en sus vidas. No las podían creer. Y hermanos, es quizás lo más complicado que se puede dar. Porque a veces nosotros en la iglesia somos una iglesia que estudiamos mucho, leemos mucho sobre las escrituras, pero cuando se da el momento digamos, de que vamos a creer en lo que la palabra dice y vamos a aceptar que esa es una verdad de Dios y la vamos a poner por obra porque creemos en eso que Dios nos ha dicho, hermanos, eso a nosotros nos cuesta. Cuando dice Jesús, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como la da el mundo. Y a veces nosotros no podemos tener no podemos tener paz en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero si ya Jesús dijo que nosotros la tenemos y Él la iba a dar. ¿Pero por qué? Porque nosotros, hermanos, no creemos a veces en Jesús. Y aunque sabemos las Escrituras. Y ese es el gran problema que existió en el siglo primero y sigue todavía existiendo. Cuando Santiago habla en el capítulo 1, una de las cosas que Santiago dice, y fíjense que Santiago fue bien duro también en hablarle a sus hermanos. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando una persona oye la palabra de Dios y acepta que es la palabra de Dios y tiene mansedumbre en su corazón, entonces esa palabra le va a ayudar a salvar el alma.
Pero dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y sigue explicando Santiago sobre eso. Hermanos, el creer en Jesús o a Jesús, esto significa que vamos nosotros a creer exactamente lo que Él nos está diciendo. Volviendo a Juan capítulo 5, dice allí en el versículo 35, un texto que ocupamos mucho, ¿verdad? Para decir que vamos a estudiar la palabra, dice, escudriñad las escrituras. Si ellos la leían, hermanos, tenían que profundizar un poco más, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, los judíos sí sabían que las escrituras tenían la autorización de Dios y que eran verdaderas, y confiaban en las escrituras. Pero como no las escudriñaban, o sea, no buscaban un poco más profundo en las escrituras, nunca pudieron encontrar a Jesús en esas escrituras. Hablaban del Cristo como lo hizo Daniel, lo hizo Isaías, y en Génesis lo encontramos, en Deuteronomio encontramos que estaban hablando del Cristo y otros versículos más, pero ¿qué pasaba? Ellos, aunque leían esos versículos, nunca los pudieron ubicar para poder decir, estos están hablando de el que va a venir. Y que cuando vieron que Jesús estaba haciendo esas obras, que solamente el Padre o Dios las había hecho, ellos no pudieron decir, este hombre es el enviado de Dios porque está haciendo las mismas obras que dicen las escrituras. Nunca lo pudieron ellos asociar a eso. Y aunque Jesús sabía que ellos tenían una gran confianza en las escrituras porque sabían que tenían la vida, pero no podían encontrar a Jesús en ellas. Solo lo creían, pero no lo podían encontrar. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una de las cosas, hermanos, como les digo, que era complicado, que se dio en los contemporáneos de Jesús, se dio también en la gente que vivió en el tiempo que estaba Santiago hablando, que Pablo estaba enseñando, era, no podían ellos asociar lo que leían, lo que aprendían, lo que estaban oyendo, no lo podían asociar exactamente a Jesús como el Cristo y tener confianza en lo que él decía. Y quizás es lo que también, hermanos, a nosotros nos cuesta mucho ahora poder tener esa misma confianza, leer las escrituras y aceptar que esa es la palabra de Dios y que nosotros vamos a recibir esa palabra implantada, esa que está dentro de nuestro corazón y lo vamos a poner por obra o por práctica. Yo hace poco estaba hablando de que cuando habla del cambio que un cristiano debe de tener, dice, no mintáis los unos a los otros, el que hurtaba no hurte más. Habla de que hay que dejar la ira, el enojo, la maledicencia, los celos. Y, y dice, dejen eso porque eso no son obras del Espíritu, sino que eso está asociado a la carne. Pero hermanos, cuando nosotros sentimos, tenemos lo mismo en nuestro corazón. Pero ¿por qué nos está pasando eso? Porque de alguna manera sabemos las escrituras, lo conocemos, pero no estamos haciendo
lo que dice la Escritura. Sed hacedores de la palabra. Y tenemos que saber que si Jesús lo dijo, esa enseñanza es la que puede transformar realmente nuestra vida y va a servir para que tengamos vida eterna. Creer en las Escrituras, hermanos, es creer que lo que ellas dicen es una verdad exacta y que nosotros vamos a recibir la bendición de Dios a través de esta Escritura. Fíjense que dice en el versículo 45, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los judíos aceptaban que Moisés había sido el líder, era el enviado que Dios les había dado para poderlos ayudar, era el que había estado hablando de parte de Dios al pueblo. Y todas las enseñanzas de Moisés, como se atribuye que los primeros 5 libros fueron escritos, ¿verdad?, por él. Y ellos aceptaban que eso era realmente una palabra que venía de Dios. Pero cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 18, Moisés fue claro cuando les dijo que Dios iba a levantar otro profeta igual que él. Y que ese profeta que Dios levantara igual que él, ellos lo deberían de escuchar. Y si lo escuchaban, iban a poder tener también la vida eterna. Deuteronomio 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien, cantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermanos, Moisés le estaba ya profetizando de que iba a venir uno. Por eso que cuando llegaron y le preguntaron a Juan que si era el Cristo, le preguntan que si él era el profeta, porque estaban esperando ese profeta. Y estaban estos judíos viendo a Jesús, sabían lo que él estaba hablando, pero no lo quisieron aceptar que él era el Hijo de Dios y que las palabras que él estaba dando eran las que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no creían realmente en las Escrituras y nunca pudieron asociar que las obras que Jesús hizo y las palabras de Jesús provenían directamente del Padre. Cerraron su corazón. Yo creo que nosotros en este tiempo, hermanos, debemos de tener un gran cuidado también para no cerrar nuestro corazón. Y hay un problema tremendo ahora, y es que los hombres dan testimonio de sí mismos, o a veces los hombres dan testimonio entre ellos. Yo a veces en esta plataforma, ¿verdad? No en esta, sino que en otras he visto cómo los hombres se alaban unos a otros y uno dice, realmente la alabanza del hombre hace sentir bien a la carne nada más, pero la alabanza de Dios es la que se tiene que tener. Yo creo que cuando nosotros creemos en Dios y creemos en Jesús, vamos a creer en su palabra. Vamos a creer que las enseñanzas de Jesús son tan verdaderas que pueden transformar nuestra vida en esta tierra y también nos pueden dar esa oportunidad de poder llegar y tener la vida eterna. Hermanos, si debemos de creer
en Jesús un poco más, todo lo que Él nos dice de la transformación de nuestra vida, hermanos, es una realidad. Esa paz que Él nos ofrece, lo que dice que el famoso texto de Mateo 11:28, ¿verdad? Donde dice que vayamos a Él, que llevemos su yugo, que su yugo es ligero. Y Él mismo nos dice de que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Hermanos, muchas veces los cristianos no tienen descanso en su alma, tienen grandes problemas con, y uno dice, ¿por qué? Porque no estamos creyendo en las enseñanzas de Jesús. Sí las conocemos, sí sabemos mucho de ellas, pero no estamos creyendo en la enseñanza de Jesús. Entonces, el mensaje de esta noche es que cuando leamos, hermanos, creamos más en lo que Jesús nos dijo, nos enseñó, porque Él era el que Padre envió para podernos dar ese mensaje importante que puede transformar nuestras vidas aquí. Y vamos a ser verdaderamente no solo discípulos de Jesús, sino que vamos a poder vivir como Jesús quiso, ¿verdad? Que vivieran sus discípulos. Y vamos a empezar a encontrar que la vida cristiana tiene un mejor valor, porque si no vamos a ser como cualquier grupo religioso. Nos vamos a llamar Iglesia de Cristo, vamos a tener rótulos, vamos a hacer muchas prácticas, pero si nuestra fe no está en el Señor, entonces nuestras vidas, hermanos, no van a encontrar esa verdadera realización que hay cuando se cree en la palabra. Así que el mensaje es que creamos más en esa palabra del Señor, no solo que la conozcamos, sino que seamos hacedores de esa palabra. Que el Señor les bendiga.